Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un saludo. Yo quiero empezar siempre como siempre. Es obligatorio. Y por favor, si no sois socios de nuestro grupo Calibre 18680, que hace posible invitar a Juan Carlos Monedero, que os hagáis socios. Ahí están las hojillas. Es una cantidad exorbitante, eso sí, pero pagar al año 30 euros. Podemos pagarlo, ¿no? Bien. Espero que no sean solo los socios los que vengan aquí, que vengan, que no es socio y se dé cuenta que tiene que pagar. Que es bueno que paguen, ¿no? 30 euros al año. Yo llamando de monedero, no sé qué pero como ya estás acostumbrado, Juan Carlos, a decir, hablar de lo obvio es terrible, ¿no? Pero hablamos de lo obvio, y esta tarde, probablemente esta tarde-noche hablaremos de lo obvio, pero que es desconocido, ¿no? Solo voy a presentarlo a él brevemente, a ver si digo algo diferente a lo que sale en internet, que yo no he manejado, no lo he visto en internet. Yo creo que Juan Carlos es un personaje que se excluye de la imagen que tenemos del académico, del catedrático de la universidad, del catedrático académico. Yo le he notado dos quiero resaltar, digamos, dos imágenes que tengo de él, ¿no? Primero, que es un intelectual al servicio del pueblo, al servicio de los ciudadanos. Así que sale de la cátedra, no solamente se limita a la cátedra y a su libro, sino que sale. Creo que se sale fuera, comunica. Lo que se llama un intelectual orgánico, en el sentido gramsciano. Los intelectuales, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene una idea del mundo, de la vida, del mismo. Pero una cosa es ser un intelectual y otra cosa es tener la función de intelectual. Pero él es un intelectual orgánico, no es un intelectual del sistema. Y esa es una característica que me gusta resaltar de él. Y la segunda es que tiene el síndrome de Peter Pan, es una cosa extraña. Es un hombre que está en la plena madurez vital, intelectual, y sin embargo parece un muchacho. envidia. Sí, es una envidia terrible. No lo he conseguido nunca, como Rafael, ¿no? Que decía, yo que pasé de la infancia a los asuntos. Entonces, no me han dejado ser un muchacho. Él responde muy bien al mito griego de Prometeo, el que le roba el fuego a los dioses, es decir, le roba el saber al poder, y de la utilización que del saber hace el poder. Le roba ese saber, ese fuego a los dioses, y lo lleva a la gente, lo lleva a los ciudadanos, lo lleva al pueblo. En el mito griego, Prometeo es castigado infinitamente a un águila, le come el hígado, está en una roca y le come el hígado eternamente, ¿no? Por esa terrible pecado que es robarle el saber al poder, a los dioses. Él se lo ha robado hace tiempo y es un intelectual volcado absolutamente a transmitir su conocimiento a los ciudadanos, a la gente. Hoy vamos a hablar de algo que ha sido característica fundamental de nuestra asociación, que es qué pasa aquí y qué pasa ahora, qué está pasando. Todas las charlas que ha habido hasta hoy han tratado de ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Y faltaba Juan Carlos Monedero y su charla sobre la transición y, como habéis visto el título,
de dónde vienen estos vicios, cuáles son los orígenes de estos vicios. Bueno, tengo que decir que yo lo conocí leyendo dos libros suyos fundamentales. En realidad, me quedé, antes de conocerlo personalmente, me quedé absolutamente asombrado. A veces es mejor conocer a la gente por sus libros, no personalmente, ¿no? Pero pasa cuando me conocen a mí, qué pena, como bien que están sus libros, es impresentable. Pero con él no casa esto, ¿no? Es absolutamente encantador, absolutamente brillante y buena gente, normal. No sé que te está choreando, pero voy a acabar ya. Hablemos hoy, yo creo que del tema más importante que hasta ahora hemos planteado aquí, que es la transición, que es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando es muy grave, quizás mucho más grave, mucho más decisivo de lo que nosotros creemos y pensamos. Y mejor Gloria yo lo diga él y le da palabra también. Muchas gracias, muchas gracias. Si eres capaz. Sí. Yo no soy futbolero, pero sé que los partidos se ganan cuando uno se pone para adelante. Entonces yo me voy a poner aquí. Está más cerca. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo siempre repito la frase de Oscar Wilde: lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Y aquí andamos. Gracias a la asociación Calibre 1815 Col 45, que tiene nombre de lucha armada, pero todavía no es tiempo para la lucha armada. Que nadie se equivoque al respecto. Tranquilos, tranquilos, que la miel caza más moscas que el vinagre. Gracias a Juan Madrid. Miren, yo tengo un problema duro con mis mayores, salvo con los que son muy generosos, porque los que son generosos nos han marcado el rumbo. De hecho, el libro este de la transición contada a nuestros padres está dedicada a mis mayores, pero no a cualquier mayor, sino a esos mayores que trazaron el rumbo, que fueron muy generosos y que siguen señalándome cuando yo dudo, cuando me faltan las fuerzas, cuando no tengo claro el camino. Miro a esos mayores y me marcan la senda. Y ahí me encuentro a gente como Juan Madrid, así que Juan, al revés, gracias a ti por tu apoyo. Creo que voy a dejar los papeles. Mejor. Adelante. Siempre digo que voy a hablar poco para que no haya debate. Es mentira. No, siempre hablo mucho y luego no hay mucho debate. Así que cuando ustedes vean que ya como que estoy excediéndome... No, yo te aviso. Vale, te lo agradezco. Sí. Bien, miren, el libro realmente se llama Transición contada a nuestros padres, pero para mí lo más interesante del libro es el subtítulo, que es Nocturno de la democracia española. Es decir, que lo que he intentado explicar es en qué medida nuestra democracia no se cuenta con una música alegre ni con una música esperanzada, sino que nuestra música es un nocturno, es una música triste, es una música que no es resignada, pero que sí que es una música de alguna manera que ha sido golpeada en sus esperanzas. Me he ido a la transición porque creo que en la transición están las explicaciones que no nos dejan explicarnos. Voy a intentar contarles aquello que no se ve. Porque, qué raro es esto, porque aquí tengo una columna. Aquí casi como que me ve todo el mundo, ¿no? Voy aquí a tu lado. Tú verás. Que hay una columna ahí, es como que me están haciendo burla por allí. Aquí más o menos les veo a todos y me ven ustedes. Bien, miren. Una de mis máximas preocupaciones, no solamente en España, sino en el ámbito general, también en el trabajo que he desarrollado en América Latina, en Europa, es aquello que decía en un tiempo histórico que se parecía mucho al actual, que son los años 30, donde decía Ortega y Gasset: lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Nuestro filósofo nacional, que no es Sabater, obviamente, nuestro filósofo nacional, que es el Roto, tiene en una de sus viñetas un tipo con los ojos muy abiertos diciendo: soy orientador social, ¿alguien me puede decir dónde estoy?
Otra viñeta que yo uso mucho del Roto es un tipo con una bata blanca que acaba de rellenar toda una pizarra con fórmulas matemáticas y dice: y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo. Claro, con esos planteamientos, fíjense ustedes, la posibilidad de la parálisis es muy alta. Voy a intentar ponerles tantos ejemplos como pueda. ¿Por qué? Pues seguramente porque vengo de esa tradición. Cuando yo llegué a Alemania, fíjense ustedes, el primer día de clase, recuerdo que un profesor muy importante, quizá el más importante de la ciencia política alemana, repitió como 4 o 5 veces: los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muerte del pensamiento, los ejemplos es no ser capaz de lo abstracto, los ejemplos es matar el entendimiento. Yo recuerdo que levanté la mano y dije: perdón, esto, ¿podría poner un ejemplo? Como era Alemania, maldita la gracia que le hizo al tipo, ¿no? En mi tradición, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Jesús Ibáñez, uno de los tipos más brillantes que he conocido, un tipo que iba siempre en la facultad con la bragueta abierta, con su pipa, le caía la ceniza en la barriga. Jesús Ibáñez iban a verle premios Nobel a la facultad. René Thom, Prigogine, es decir, iban a verle a la facultad a él, a ese tipo que los demás despreciaban porque tenía un aspecto como poco relevante. Jesús Ibáñez no nos contaba nada sin poner un ejemplo detrás. Y él siempre, de alguna manera, nos estaba contando que aquello en las ciencias sociales que no somos capaces de ejemplificar, quizá, voy a volver loco al señor de la cámara, es una de mis características, decía que aquello que no seamos capaces de ejemplificar, igual es que no lo hemos terminado de entender del todo, ¿no? Bien, fíjense ustedes que les decía que una de las características de nuestra época, uno de los elementos que creo que nos caracterizan, es que andamos sin referentes para entender qué nos pasa. Esa frase de Ortega, que digo, se aparece en los años 30, un momento también de crisis brutal, de la crisis del 29, que asola todo el sistema europeo y que de alguna manera nos rompe las certezas, es muy válida hoy en día. ¿Por qué? Primero porque, elemento central, las certezas que nos orientaban ya no nos están sirviendo. Fíjense ustedes que nuestros mayores estaban de alguna manera orientando su vida con unos marcadores de certeza que te orientaban cuál era tu lugar en el mundo. Bueno, uno de ellos era el mundo del trabajo. A través del mundo del trabajo tú sabías cuál era tu espacio social, cuáles eran tus perspectivas, con quién te podías juntar, qué podías ofrecerle a tus hijos, te ubicabas en un continuum histórico. Hoy en día un trabajo en Europa no dura más de año y medio. Por eso siempre digo que me gusta mucho la película Full Monty, una película donde unos parados de larga duración ya no saben qué hacer y deciden finalmente poner en marcha un striptease masculino. Me gusta mucho la expresión pase sin miedo. Estamos en casa, estamos en familia. Un striptease masculino, que es una forma de decir: cuando no tenemos trabajo estamos desnudos, estamos en bolas, ¿no? Hay una escena muy bonita en esa película donde un tipo, están viendo en la televisión imágenes de videoclips para ver qué baile van a representar, y de repente sale una señora así flaca, estupenda, manejando un torno, y entonces el protagonista empieza a gritar a la cámara: ¡eso es mentira! Así no se coge un torno, esa tipa no ha tenido un torno en la puta vida en la mano. Claro, era absolutamente evidente que era una actriz, pero su dignidad estaba en saber manejar ese torno. Y si de pronto ese torno lo podía manejar cualquiera, su dignidad ¿en qué quedaba?, ¿no? Fíjese que el mundo del trabajo, que ha sido también el que ha definido al pensamiento progresista, de repente se disuelve. Y de repente, fíjense ustedes, el mundo del trabajo que nos articulaba políticamente, sindicalmente, socialmente, se disuelve. Se genera un mundo de incertidumbre. Y eso nos tiene todavía, ya digo, muy perplejos. Dios no es aquello que decía Nietzsche: Dios ha muerto, Dios ha muerto. Cuando Nietzsche decía aquello de Dios ha muerto, lo que estaba diciendo no es que Dios hubiera cogido una gripe A, sino que Dios quedaba fuera de las explicaciones sociales. Es verdad que es muy graciosa la frase esa del mayo del 68 que alguien escribió en la pared de un baño: Dios ha muerto, Nietzsche, y alguien escribió debajo: Nietzsche ha muerto, Dios, ¿no? Bueno, la muerte de Dios, fíjense ustedes, es un problema que todavía no hemos resuelto. Porque la frase de Dostoyevsky: si Dios ha muerto, todo está permitido, sigue vigente. Dios ya no nos explica lo social, permanece, fíjense ustedes, lo más autoritario de Dios, en cambio, lo más emancipatorio de las religiones no aparece. Este Papa
parece que promete. Pero es un papa raro, ¿eh? Fíjese si es raro el papa, que la frase que más se dice del papa es: este va a durar poco. ¿No? Porque como que uno dice, este papa, no sé, como que no encaja, ¿no? Estamos más acostumbrados a los Ratzinger, a los Juan Pablo II y demás, ¿no? Bien, la familia. Fíjense ustedes que la familia era una cosa que era para siempre. Y hoy, yo siempre digo, aunque sea medio mentira, que el éxito de IKEA es porque ahora las parejas jóvenes se casan y compran los muebles en IKEA, porque así cuando se separen a los 3 años nadie se pelea por quién se va a quedar los muebles, ¿no? O sea, cuando la estantería Bior ya está así, se miran las parejas y dicen, lo nuestro está conveado también, ¿eh? Esto está como que no va. Bueno, fíjense que no quiero detenerme en esto. Los marcadores de certeza que hacen referencia lo que ordenaba, y fíjense ustedes, esos marcadores de certeza, las ideologías. Se cae la Unión Soviética y de repente, ¿qué es ser de izquierdas? Eres de izquierdas porque estás a favor de la redistribución de la renta, pero pegas a tu mujer. Odias a los inmigrantes, depredas el medio ambiente. ¿Qué es ser de izquierdas hoy? Viene Margaret Thatcher y nos dice, la progresista soy yo, porque ustedes quieren mantener la Unión Soviética y yo quiero ir más allá. Bien, fíjense ustedes que todos estos elementos que eran marcadores de certeza empiezan a disolverse en los años 70, en los años 80. ¿Qué tal? Y fíjense ustedes que esto es muy importante. Todos esos marcadores de certeza tenían detrás instituciones. Y nosotros como que madurábamos socialmente a lo largo de esas instituciones. La ideología que nos ordenaba tenía la institución del partido, del sindicato. El trabajo que nos orientaba tenía la institución de la fábrica, de la oficina. La familia, que también nos orientaba, tenía el hogar fijo. Es decir, todos esos elementos, si se dan cuenta, la iglesia que nos orientaba tenía también el propio edificio de la religión, tenía el edificio de la iglesia. Todos esos elementos, fíjense ustedes, empiezan a moverse, ¿no? En los años 70 y en los años 80, y hay una expresión en alemán que es Settelzeit, que es como los tiempos que se montan en un caballo, y en una cabalgadura. De repente, fíjense ustedes, son tiempos donde muchos de ustedes, los que sean más mayores, dirán, es que mis hijos no me entienden. Una frase que decían sus padres de ustedes. Fíjense ustedes que de repente hay un cambio de época donde... ¿Cuál es la articulación? Bien, este primer planteamiento solamente se lo quiero dejar expresado. ¿Saben por qué? Porque estoy convencido de que estamos en un momento histórico en donde una de las claves centrales es que los canallas están envalentonados. En cambio, la gente decente está perpleja. Y tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo es posible que la gente honrada esté apocada, en cambio la gente canalla esté tan crecida? Tenemos que entender cómo es posible que esto esté ocurriendo. Bien, uno de los principales elementos que tenemos que entender es que hemos perdido la batalla del lenguaje, que no es una pequeña batalla. La gente cree que habla el lenguaje, pero el lenguaje nos habla a nosotros. Fíjense ustedes que cuando yo iba a los sindicatos a hablar del mercado de trabajo, yo pienso, 100 años peleando contra el capital para defender que los trabajadores no somos una mercancía como las patatas o las zanahorias, y de repente hablamos de mercado de trabajo, comprando, fíjense ustedes, de entrada, fíjense la importancia del lenguaje, estamos comprando que sí que somos mercancías, porque los sindicatos tan importantes para nosotros se sientan a defender nuestros intereses, pero utilizan la expresión mercado de trabajo. Ahí ya estamos profundamente golpeados, ¿no? Estamos ahí. Fíjense ustedes que en la misma medida encuentran actualmente 1000 expresiones que no nos dejan explicarnos. De repente no te despiden, sino que eres un ajuste laboral. No hay muertos en Irak, sino que son daños colaterales. Ya no es un trabajo basura, sino que es un mini job, póngame 3, ¿no? Ya no es estancamiento, sino que es crecimiento 0. Ya no es copago, sino ticket moderador. Es decir, todos son eufemismos de gente trabajando para crear conceptos, para confundirnos y que no podamos encontrar las claves de lo que nos ocurre. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que el tema de la transición hace referencia a que cuando yo quiero saber por qué mi democracia es tan débil, me pregunto, miro hacia atrás y digo, ¿de dónde viene todo esto? Miren, yo estudié en Alemania. O sea, lo que me vean raro es por Alemania. Claro, cuando yo estoy en Alemania,
Les voy a contar una cosa que creo que es muy bonita. Hace 2 días regañé profundamente a un alumno. Yo doy clase ahora, aparte de en políticas, en la Facultad de Relaciones Internacionales, que la nota media de corte es 8,5 sobre 10. Es la carrera seguramente que pide más nota, más que las ingenierías ahora mismo. Y de repente había un alumno, que lo tuve el año pasado y lo tengo este año, y es un alumno pirata. Es un alumno listo, pero tramposo. El año pasado, adelante. El año pasado hizo trampas, se las compré, este año ha querido volver a hacer trampas y le he dicho que no le dejaba presentarse al examen, que es un trabajo, porque no había venido a clase, pero si cada vez que vengo a clase participo, y digo, ya, pero ¿por qué haces trampa? Y te he visto. Entonces el tipo no entendía por qué yo me confrontaba con él. Hizo todo un teatro, fue a ver a la responsable a ver si la convencía, a llorarle. Yo antes había ido a ver con la responsable y decir, te va a venir este y casi seguro que te va a llorar. Y efectivamente, claro, fue, le lloró y la otra ya sabía que iba a pasar eso, no le hizo caso. Antes de ayer hablé con el alumno y le dije, mira, cuando yo llegué a Alemania me colaba en el metro, porque allí no hay nadie vigilando, no hay tornos, no hay guardias de seguridad, no hay vigilantes. Y yo llegué españolito y dije, qué listo soy, que me cuelo en el metro. Hasta que pasó un poquito de tiempo y dije, pero qué desgraciado soy. ¿De qué educación vengo que en un país que renuncia a que tenga que haber policías para que nos comportemos como ciudadanos, yo lo utilizo para colarme y encima creo que soy un vivo? Yo soy un pobre desgraciado. Y cuando me di cuenta de eso dije, qué mierda de educación me ha dado mi país. ¿Qué mierda de educación me ha dado mi país? Que llego a otro país que ha tenido más posibilidades de desarrollarse, no cobran en el metro, yo me cuelo y creo que es porque soy más vivo que ellos. Y yo le decía al alumno esto, le decía, ¿tú qué quieres? ¿Que te convirtamos otra vez en lo que me convirtieron a mí en su día? ¿Quieres que sigamos siendo un país de pícaros? ¿Quieres que sigamos siendo un país de vivos? Pues no va a ser con mi acuerdo. Y el alumno de repente, fíjense ustedes, se dio cuenta de que ahí le estaban contando algo diferente. El alumno de repente se dio cuenta de que yo no tenía ningún contencioso de que estuviera peleando contra él y que tuviera un elemento de honor. Me vas a engañar a mí con lo listo que yo soy. No era de eso. Yo le dije, es que puedo aprobarte y me ahorro que me mires con mala cara, pero me sentiría un canalla, ¿no? Bueno, cuando yo estoy en Alemania, fíjense ustedes, empiezo a reflexionar qué país es el que me han dejado. Y de repente empiezo a ver cómo funciona la democracia alemana y me di cuenta de que ese discurso de que la transición de mi país ha sido maravillosa, no me salen las cuentas. Yo veo que en Alemania alguien comete un pequeño error y la gente dimite. En mi país puedes hacer cualquier tipo de barbaridad y nadie dimite. Veía que en Alemania la policía en las manifestaciones tenía que guardar el orden, pero no se convertían en matones de barrio como se convertían en mi país los antidisturbios. Yo veía la redistribución de la renta y veía que las desigualdades eran mucho menores que las desigualdades que yo veía en mi país. Cuando yo veía a los profesores de la universidad en Alemania, cuando tenían que hacer una llamada particular, salirse del despacho y llamar desde el teléfono del pasillo para no hacer una llamada particular desde el despacho porque era dinero público, y decía, ups, ¿esto qué es? Y empecé a darme cuenta de que había algo en el discurso de la transición que no encajaba. Y que si mi democracia era tan débil, si yo establecía que mi democracia tenía tantos agujeros, igual era porque en algún relato de mi transición me habían contado algo que no era. ¿Saben cuándo se me hizo esto absolutamente nítido? Cuando volví con un papelito de Alemania, que forma parte de un capítulo de ese libro, que se llamaba El segundo siglo de la intelectualidad española. Porque yo de repente decía, ¿dónde están los intelectuales en España? Es que estaba ya hasta las narices, imagínense ahora, de que los abajo firmantes siempre fueran Miguel Ríos, Joaquín Sabina. Yo decía, es que no hay realmente intelectuales en mi país. Es que los intelectuales son, es que no tiene Sabina bastante con cantar, que también tiene que darme las claves de Israel. Es que no tiene bastante el bueno de Miguel Ríos con darnos la bienvenida otra vez.
para que también me dé las claves de la entrada en el euro. Y de repente me encontraba con que en mi país no había intelectuales, que había famosos, y como dice un sociólogo, un famoso es alguien que es famoso porque es muy conocido. Y es muy conocido porque es famoso. Claro, todavía en aquel momento, menos mal, porque hubiera tenido un colapso vital en mi existencia, Belén Esteban no era el número 1 de ventas por su biografía. Porque es que es para notar que Belén Esteban tenga una biografía. Bueno, una biografía tenemos todos, pero unas memorias. Las memorias, Juan, ¿qué haces? Las memorias de Belén Esteban, número 1 de ventas, ¿no? Bueno, uno encontraba con que en el resto de Europa había una intelectualidad con una serie de criterios propios que daban luz a la ciudadanía y que no formaban parte de una farándula, no formaban parte de una vulgarización cultural donde parece que lo que nos gustaba era el landismo. Era ese anuncio que acaban de recuperar de Campofrío, donde te puede ir fatal, podemos tener 6 millones de parados, podemos haber vuelto a expulsar a los jóvenes de la universidad, podemos tener cientos de miles de nuestros mejores jóvenes en el exilio, pero hacemos un anuncio de salchichón de una empresa que ahora es de mayoría china, diciendo es que ser español mola. Pues yo decía, pues a lo mejor no me mola tanto, ¿no? Y por tanto, fíjense ustedes, teníamos que romper con ese relato idílico de que en nuestro pasado inmediato éramos los mejores del mundo mundial. Y algo no encajaba en ese discurso, fíjense ustedes. Claro, yo empecé a darle vueltas a uno de los problemas. Pasa si quieres, tú que estáis sentado en la esquina y te vas a romper. Fíjense ustedes que yo empecé a hacerme una pregunta bien complicada. Yo empecé a preguntarme, ¿España es diferente o no es diferente? Es una pregunta que no es nada sencilla. Fíjense ustedes que yo tenía en la memoria histórica un discurso de Manuel Fraga Iribarne, un tipo que me moría de vergüenza con él. ¿Por qué? Porque Manuel Fraga Iribarne, vale, era uno de los padres de la Constitución, pero era más cosas. A mí uno de los regalos que me ha dado la vida fue una llamada en Radio Nacional de España donde me permitieron opinar el día que murió Fraga. Yo no hubiera querido tener que opinar ese día, pero opiné ese día porque es que, claro, habló Martín Villa. Y parece que Manuel Fraga Iribarne era un querubín del séptimo cielo. Y después de hablar Martín Villa, habló ni más ni menos que Ruy Gallardón. Y dices, ups. Y recuerdo que yo, era temprano, cogí el teléfono, llamé a Radio Nacional de España, y dije, me van a contestar, y de repente suena, ¿sí? Hola, me llamo Juan Carlos Monederos, profesor de Ciencias Políticas, miren, estoy escuchando esto, es un día luctuoso, pero miren, están haciendo ustedes un retrato de Manuel Fraga que no se corresponde con la realidad. ¿Cómo es lo que usted plantea? Pum, 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 pum. Vale, si hay ocasión le llamamos. Colgamos y digo, pues me voy a duchar, porque va a ser que no. Y recuerdo que entro en la ducha y digo, coño, ¿y si me llaman? No, pero no me van a llamar. Y yo ahí a punto de romperme la crisma de ese viajecito de entrar o no entrar en la ducha, y digo, coño, voy a esperar. Y de repente salgo, digo, voy a empezarme a hacer mi cafetito, y de repente suena el teléfono. Juan Ramón Lucas. Juan Carlos. Y digo, miren, lamento mucho, pero es que Manuel Fraga es el tipo que manipuló los diarios de Enrique Ruano para presentar su asesinato por la policía como un suicidio. Fue el tipo que además, cuando los padres protestaron, recibieron una llamada de Manuel Fraga diciéndole, cuidado que tenéis todavía una hija. Manuel Fraga fue el que rapó el pelo a las mujeres de los mineros. Manuel Fraga fue el tipo que pertenecía a gobiernos donde se firmaron sentencias de muerte sin ningún tipo de garantía judicial contra gente que estaba luchando por la democracia en nuestro país. Manuel Fraga fue el responsable de decir la calle es mía cuando estaban muriendo 5 trabajadores en Vitoria. Y ese tipo redacta nuestra Constitución. Ese tipo que nunca se arrepintió del franquismo estaría inhabilitado en Francia o en Alemania para ser político, por hacer una defensa del fascismo. En cambio, nuestro país nos da lecciones. Es el presidente del Partido Popular, que le quieren poner calles con su nombre y nos redacta la Constitución. ¿Pero esto qué es? ¿No? Y Juan Ramón Lucas, vale.
Bueno, miren, Manuel Fraga, como ministro de Información y Turismo, dijo: Spain is different. España es diferente. ¿Saben ustedes por qué dijo eso? Porque estaba vendiendo España como un destino turístico. Miren, les voy a contar una cosa terrible que me pasó. No me canso de contarlo. Cuando yo estaba en Alemania, de repente un día tuve un ataque de hispanidad profunda. Y necesitaba, no me pregunten por qué, necesitaba escuchar a Carlos Cano. Todavía no había Spotify ni esas cosas. Y allá que me voy al centro comercial, que sería de los más grandes de Europa de música, y pregunto en información: oiga, música española, y me dice el tipo: sí, segunda planta, sección de música étnica. No se rían, no se rían. Hay un libro muy importante de Eduard Said que se llama Orientalismo, un palestino que dice, el resumen del libro lo resume un proverbio nigeriano que después va a recuperar Eduardo Galeano: en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la van a seguir escribiendo los cazadores. Y resulta que en nuestro país nos explican desde fuera, y resulta que hay una figura que se llaman hispanistas, que vienen desde fuera a decir cómo somos, algunos simpáticos, como Gerald Brennan, otros menos simpáticos. Tenemos que uno de los progres, que es Paul Preston, a decir que el rey Juan Carlos es el rey del pueblo. Oiga, no me toque la marimorena. Fíjense ustedes que es absolutamente evidente que cuando te explican desde fuera, te interpretan desde fuera y te etiquetan desde fuera. Y este país, pacato y provinciano, de repente consintió durante mucho tiempo ser un país exótico. Exótico. Y fíjense ustedes que ese exotismo nuestro implica ya no solamente que la música esté colocada en un lugarito que se llame música étnica, ¿no?, sino que implicaba también que estamos ofertándonos a Europa para que viniesen aquí a ver nuestras rarezas, a que viniesen a nuestro país a ver ese elemento peculiar de nuestro país que no está en otros lugares. Por ejemplo, cosas divertidas. Bueno, pues una institución precapitalista como la siesta, qué divertida, está bien, pero que en nuestro país no tenemos la siesta como una reivindicación anticapitalista, sino como una expresión de atraso en la inserción en el capitalismo global, que son cosas diferentes. Tenemos un aparato raro, sofisticado, que a través de un principio de ósmosis mantiene los fluidos en una temperatura agradable para el cuerpo humano, es decir, un botijo. Tenemos un tipo de sincronización sobre las bases místicas que genera a través de la perturbación del ruido y la emoción visual una sensación de tranquilidad y de miedo, es decir, las procesiones. O sea, una serie de cuestiones donde los extranjeros venían a vernos como el sur exótico, es decir, aquello que también decía Ortega, que África empezaba a los Pirineos. También había que decir que al bueno de don Ortega, ese eurocentrismo donde parece que en África, ¿no?, solamente había barbarismo. Bueno, fíjense ustedes porque no he empezado. Estoy como calentando. Que me he puesto así como calentar. Como tengo las columnas, estas columnas que me despistan, estoy ahí como... Bueno, fíjese, Fraga dice, España es diferente. Claro, y yo desde Alemania decía, vale, es cierto que hay una parte que somos diferentes, pero me negaba a aceptar que la diferencia de España tuviera que ver con lo que estaba vendiendo como un producto histórico don Manuel. A la muerte de Franco, mi facultad es muy importante, porque era la única facultad de Ciencias Políticas y Sociología de España. Mi facultad empezó a desarrollar un discurso: España no solamente no es diferente, sino que es igual que el resto de Europa. Y los sociólogos de la Academia Española empezaron a decir, somos igual que Europa. Tenemos más o menos parecida renta per cápita, parecidos hospitales, parecidos movimientos sociales, parecidos estudiantes universitarios. Hay un libro muy famoso de un tipo del Partido Socialista, Gaviria, que era España séptima potencia. En ese momento donde España era como, éramos estupendos, ¿no? Era como que parecía que nos íbamos a comer el mundo. Éramos los más dinámicos de Europa. Y yo decía, coño, esto tampoco es.
no somos diferentes como plantea Fraga, ni somos tampoco tan iguales como plantea el Partido Socialista, con una tesis, fíjense ustedes, que el Partido Socialista, qué cosa tan extraña, ¿saben ustedes de quién tomó? De Ortega y Gasset. Si ustedes miran los textos de los años finales de los 70 y de los 80 del Partido Socialista, la tesis es: hay que modernizar España. ¿Y saben ustedes de quién es la expresión modernizar España? De Ortega y Gasset. Y esa modernización, ¿saben qué implica? Modernización desde las élites. Recuerden que Ortega y Gasset, en la rebelión de las masas, tenía miedo a los pueblos, tenía miedo a la gente, y por tanto tenían que ser las élites ilustradas las que pusieran orden. ¿De acuerdo? Bueno, yo dándole vueltas decía, coño, España no es igual, porque estoy viviendo en Alemania y es que no es igual, es mentira, pero tampoco somos diferentes. Y yo dándole vueltas, ¿y por qué España es diferente? Fíjense, tardé muchos años en entenderlo. ¿Y saben ustedes por qué España es diferente? España es diferente porque hemos sido durante mucho tiempo el único país de Europa, donde podía ser demócrata sin ser antifascista. El único país donde tú podías reclamarte defensor de la democracia. ¿Por qué no? Que pasen. Que es el viento. Que pase el viento. Tenemos miedo al viento. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo era imposible. Recuerden ustedes, no hace tanto tiempo, que cualquiera que defendiera posiciones fascistas en Europa era señalado y te lo cargabas, el Haider o cualquier tipo de partido neofascista. Ahora ya ha cambiado la cosa, pero durante mucho tiempo éramos el único país de Europa donde podía ser, sin ningún tipo de cuestionamiento profascista, defender el régimen de Franco, la dictadura, el golpe de Estado del 36, y al mismo tiempo decir que eras demócrata. España es un país, fíjense ustedes, que se acostó fascista y se levantó demócrata. Este es un país que nos acostamos con el caudillo, se murió, y al día siguiente parece que de repente, por arte de Birlibirloque, todos nos convertimos en demócratas. Miren, hay un problema de fondo en todo esto, y es que les decía que la diferencia de España con Europa está en algo que, claro, yo esto lo entendí estando allí, que era el elemento que alimentaba, fíjense ustedes, lo mejor de las constituciones europeas. Si uno se lee la Constitución francesa del 46, si uno se lee la Constitución italiana del 48, si uno se lee la Grundgesetz, la Ley Fundamental de Bonn del 49, el corazón de esas constituciones, ¿saben qué es? El antifascismo. Lo mejor de esas constituciones en derechos sociales, en derechos civiles, en derechos políticos, ¿quién lo puso ahí? Lo puso el antifascismo. ¿Por qué? Porque la derecha en los años 30 en Europa se hizo fascista. Nos llevó a una guerra y fueron derrotados. Y por tanto la reconstrucción de Europa a partir del año 45 la hicieron los antifascistas. En cambio en Europa el antifascismo es una tribu urbana. En España los antifascistas son una tribu urbana. Manda narices. En cambio uno se encuentra cosas que yo empecé a entender. ¿Cómo es posible que las brigadas internacionales, que son lo más honrado de Europa, donde en cualquier acto de memoria histórica las brigadas internacionales aparecen como un elemento central de honor, que lava la cara a todos esos países, que no todos fueron tan maravillosos, pero que se lavan la cara en las brigadas internacionales o en la resistencia? En cambio aquí, hace un año, inauguramos un monumento a las brigadas internacionales en la Universidad Complutense y al día siguiente estaba mancillado. ¿Qué demonios pasa? ¿Cómo es posible que en Bruselas se plantee en el Parlamento Europeo una exposición de fosas de asesinados por la dictadura y nos digan que no? ¿Se imaginan ustedes al Parlamento Europeo diciendo que no a una exposición de una fosa con 30 ajusticiados por los nazis? Es impensable. En cambio, 30 republicanos asesinados por el franquismo no reciben el beneplácito de Europa para hacer una exposición. ¿Qué demonios ha ocurrido ahí? ¿Qué demonios ha pasado? Les repito que la diferencia esencial de España con el resto de Europa tiene que ver con que el anticuerpo democrático por excelencia
que es el antifascismo, es decir, me lo juego todo por defender una democracia que no sea un nocturno. Me lo juego todo por defender los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los avances sociales. Y si tengo que ir a matar, voy a matar. Y si tengo que ir a morir, voy a morir. Y eso que fíjense ustedes está, insisto, en el corazón del constitucionalismo europeo. Lo que más nos ha dado honra a Europa durante la segunda mitad del siglo XX. El constitucionalismo europeo, con los derechos de ciudadanía, de repente en España estaba absolutamente desaparecido. ¿Por qué estaba desaparecido? Bueno, pues seguramente con el relato maravilloso de la transición que hemos tenido es imposible que entendamos qué demonios ha ocurrido. Porque en el relato de la transición lo primero que te dicen es que en la transición se hizo todo, vamos, de una manera maravillosa. El rey, vamos, espectacular. Suárez, pero vamos, aunque él ya no se acuerda, pero vamos, lo que hizo fue impresionante. Felipe González, vamos, para arrodillarse. Y uno dice, pero ¿cómo hemos podido comprar tantas patrañas? Es que Felipe González, el tipo que da lecciones al Partido Socialista, es el asesor principal de Carlos Slim, la primera fortuna del mundo. Era la tercera. Ha estado un par de años ahí como con una depresión. Era la tercera, y eso tiene que ser duro. Ya no está de la primera. Y Felipe González, el que viene a darle al Partido Socialista, lleno de militantes honrados, viene Felipe González a darles lecciones de lo que tienen que hacer. ¿Pero estamos locos o qué? Un tipo que no duda en haber ayudado a Endesa y luego ser consejero de Endesa. Un tipo que no nos ha contado el precio que pagó, yo lo cuento en el libro, por que España perteneciera a la Comunidad Económica Europea entonces. Claro, esas figuras míticas de la transición no resisten un análisis más pormenorizado. Claro, de repente, fíjense ustedes, nos hemos enterado de quién era el rey Juan Carlos. Por una serie de azares, porque dijo que se le partía el corazón ante el desempleo, donde casi 6 de cada 10 jóvenes españoles están en el paro, y estamos volviendo a exiliarnos como en los años 60. Pero no, en los años 60 se fue la gente más jodida. Ahora se nos está yendo la gente que hemos hecho un esfuerzo como país para que estudien. Y en vez de ahora rendirnos a nosotros el fruto de sus estudios, se van fuera. Hay cifras que hablan de 300.000 chavales fuera, que es una cifra muy alta. Estuve hace 4 meses dando una conferencia en Londres, por la noche fuimos a tomar una copa, estuve 2 días, era un seminario, y las 2 noches el 100% de los camareros eran españoles. Gente todos licenciados, que de repente se ven en la obligación de tener que dejar nuestro país, ¿no? Bueno, por ir bajando un poco a tierra para que podamos tener un debate. ¿Cómo es posible que hayamos asumido este discurso de la inmaculada transición, como planteaba Pepín Vidal Benito? ¿Cómo es posible que hayamos, fíjense ustedes, en el relato de la transición comprado una transición tan desactivadora? Porque fíjense lo que les estoy diciendo. Aquí en este país durante la transición hubo millones de personas que dieron todo. En cambio, fíjense ustedes, han desaparecido del foco. Y parece que esa gente que tuvo que hacer tanto para traer la democracia ha desaparecido, y tenemos que dar las gracias al rey Juan Carlos. No juego. Yo recuerdo que tuve una discusión muy fuerte, escribí una carta en el diario El Mundo, cuando murió María de las Mercedes, la madre del rey. El diario El Mundo tituló a 5 columnas: muere uno de los pivotes de la transición. Como que 2 semanas antes había muerto Irene Falcón, la secretaria personal de Dolores Ibarruri, de Pasionaria, y había muerto sin pena ni gloria. Fueron 4, le cantamos la Internacional y ahí se acabó. Y de repente esa señora resulta que es uno de los pivotes de la transición. Y uno leía la noticia y decía, no, es muy importante porque logró que Juan de Borbón y su hijo volvieran a hablar. Pues como todas las madres. Resulta que, claro, como el rey Juan Carlos es un personaje muy egoísta, que había tenido una bronca muy fuerte con su padre, porque su padre siempre quiso ser rey.
¿Por qué le pone Juan de Borbón a su hijo Juan Carlos? Porque como ya ha empezado la guerra y no se sabe qué va a ocurrir, dice, bueno, en caso de que sea este el que reine como Juan Carlos I, y cuando me toque a mí, seré Juan IV, creo que tocaba. En cambio, si mi hijo es Juan IV y abdica, yo voy a ser Juan V. Y no está bien que el padre tenga un número más alto que el hijo, y le pongo Juan Carlos. Claro, lo que pasa es que Juan Carlos dijo, a mí que me ha gustado todo ese rey, y traiciona a su padre. El rey Juan Carlos es un tipo que ha traicionado a todo el mundo. A todo el mundo. Juró los principios nacionales del movimiento, traicionó. Juró lealtad a su padre, traicionó. Le declaró su amor a Arias Navarro, lo traicionó. Le declaró su amor a Suárez, lo traicionó. A su señora ni hablemos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, para que podamos aterrizar a esto, para que podamos ver con claridad algunas cosas. Les decía, fíjense ustedes que en España se vendían 100.000 ejemplares de Ajo Blanco. 100.000 ejemplares de una revista de análisis político. 100.000, ¿eh? O sea, que este país leía, este país discutía. ¿Dónde ha quedado todo eso? Yo no puedo dejar de recordar, y perdónenme, que el 18 de julio del 36 en este país hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasó. Por eso hubo una guerra civil, porque fracasó el golpe de Estado. ¿Y saben ustedes por qué fracasó el golpe de Estado? Porque el 18 de julio del 36 este pueblo salió a la calle a pedir armas. En cambio, el 23 de febrero del 81 hubo un golpe de Estado y nos metimos debajo de la cama. Creo que es importante entender qué ocurrió en todo ese tipo de proceso. Algo pasó para que este pueblo, que estaba lleno de coraje hasta el punto de asombrar a Europa, donde en Italia, en Alemania, en Francia el fascismo se había impuesto casi como un paseo, aquí les costó 3 años y un genocidio. Y de repente pasa un tiempo y hay otro golpe de Estado, y en vez de hacer como el 18 de julio del 36, salir a pedir armas, de repente que nos asustamos, unos se van en barco, otros rompen papeles, todos guardados, y salen apenas 200 personas al Congreso de los Diputados de Madrid. Bueno, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Bien, y ya para ir terminando de verdad, que no he dicho nada todavía, pero voy a ir terminando. Miren, hay una gran trampa. Los profesores de ciencia política sirven para alumbrar las cosas que no se ven, porque lo que ve todo el mundo... ¿Saben cuál fue una de las grandes trampas? Una de las grandes trampas fue que el franquismo celebró el primer año que aplastó a los rojos, el segundo año que acabó con la involución bolchevique, el quinto año de victoria sobre la anti-España, el 10º año de haber acabado con la amenaza oscurantista de los enemigos de la patria, el 20º año de haber sojuzgado y haber terminado con los herederos de los moros y los enemigos de Isabel la Católica, y el año 21º y 22º y 3º y 24º, y el año 25 de repente dijeron 25 años de paz, y de repente dijeron vamos a olvidarnos de ese tiempo donde estábamos todos locos. Y empezó a construirse, fíjense ustedes, un relato asentado sobre algunas cosas de nuestra literatura y nuestro arte. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Y hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza. Entre una España que muere y una España que bosteza. Antonio Machado. O el cuadro de El duelo a garrotazos de Goya, donde dos tipos semienterrados por las rodillas como condenados a matarse. O La noche de difuntos de Larra, cuando está leyendo las lápidas el 1 de noviembre diciendo aquí yace media España víctima de la otra media. Y fíjense ustedes la trampa. De repente empezamos a interiorizar que hay dos Españas condenadas a enfrentarse por algún tipo de maleficio histórico. Por Dios, no ha habido dos Españas, en todo caso habrá habido dos clases. Qué curioso que siempre en una de esas dos Españas siempre haya estado el altar, el trono, el ejército y los banqueros. Qué curioso. Hay una frase de Ramón Carande que me parece espectacular, un historiador, que le preguntan, resuma España en 2 palabras. Dice, España, demasiados retrocesos.
Cuando de repente se pone en marcha una red de ciudades libres, aquí las machacamos con las germanías. O se ponen en marcha las comunidades y nos las cargamos y decapitamos a Padilla, Bravo y Maldonado. Se pone en marcha la reforma, nosotros los jefes de la contrarreforma. Se pone en marcha el liberalismo y nosotros los jefes del antiliberalismo. Y hacemos un cordón sanitario. Se pone en marcha el Estado social y vienen 40 años de dictadura. Pero fíjense, y esto por favor, es esencial que lo entiendan ustedes. El relato de todas estas historias es un relato donde ha ocultado cómo durante toda la historia de nuestro país ha habido una mayoría de la gente que vivía aquí luchando contra las imposiciones de una minoría, pero no lo sabemos. ¿Saben ustedes cuál era una de las frases favoritas de Franco? En el siglo XIX, lo mejor que podemos hacer del siglo XIX es borrarlo de la memoria y de la historia. A Franco le sobraba el siglo XIX. ¿Por qué le sobraba a Franco el siglo XIX? Coño, porque nos cargamos ya una monarquía. Porque este pueblo estaba activado intentando luchar por conseguir avance. Y resulta que siempre esa alianza del altar, el trono, la banca y el ejército, pues fueron capaces de frenarlos. Pero ¿por qué no recuperar ese momento histórico? ¿Por qué no recuperar esa lectura? ¿Por qué asumir como que hay un factum que señala dos Españas como condenadas a enfrentarse como si fueran dos ejércitos contrapesados? Es que acabamos de enterarnos hace unos meses que Franco no hubiera ganado la guerra si no le manda a Mussolini unas cuantas decenas de aviones. Claro, es que si no le apoya a Mussolini y Hitler no ganan la guerra. Y mira que la República tenía 1000 problemas y 1000 cosas mal resueltas, pero es que le apoyaron las potencias del eje. Pues claro, a lo que voy. Fíjense ustedes que hemos comprado de alguna manera que bendita transición, santísima transición, que los españoles que estábamos condenados como el perro y el gato a enfrentarnos, por fin hemos salido de ese agujero, y gracias al rey Juan Carlos y a estos sabios hombres. Segunda gran mentira. En un momento dado de la transición empezó a construirse mediáticamente que esto no era una historia entre franquistas y antifranquistas, sino que era una historia entre el búnker y los demócratas o los reformistas. Claro, porque si es entre franquistas y antifranquistas, en los franquistas está el rey, Suárez, el director del País, Fraga, están prácticamente todos ahí. Y en el antifranquismo la gente que dio la cara por defender la democracia de este país. Pero si de repente en vez de ser la discusión franquismo-antifranquismo es el búnker contra los demócratas, bueno, pues en el búnker están los 4 loquitos, los 4 gente no inteligente, muy ideologizada, que van a servir de coartada para evitar dar este paso. Bien, ¿quién es responsable de todo esto? Pues me temo que responsable de todo esto también es la izquierda. Porque sería muy fácil decir que ha sido la derecha. No, la derecha ha hecho sus deberes. No nos da tiempo, pero en uno de los libros que hemos traído hoy, el del curso urgente de política para gente decente, yo en ese libro cuento que la derecha lleva 40 años haciendo los deberes. 40 años. Hace 40 años que hicieron el diagnóstico y plantearon la terapia y la están aplicando. Y la han aplicado también que se ha convertido en un sentido común. Se ha convertido en un sentido común que nos afecta a todos nosotros. Si cualquiera de ustedes, su hijo le dice, voy a estudiar filosofía, les da un disgusto. Hijo mío, ¿qué haces? Ay, hijo mío. Y de repente fíjense ustedes, a lo mejor que también tuvieron sus sueños de estudiar filosofía, de profundizar en el conocimiento, de preguntarse por las cuestiones que nos hacen ser seres humanos. Dicen, hijo mío, no hagas eso, estudia informática, cabrón. ¿Quién es responsable, ya digo, de esta quiebra? La derecha ha hecho sus deberes. Ahí está. La derecha lo que reclama de la gente que somos progresistas es que entendamos cuál es su análisis y cuál es su juego. Están haciendo lo correcto. Todo lo que hacen es lo correcto. A mí lo que me extrañaría es que la derecha no hiciera una ley de seguridad ciudadana. Diría, yo saben ustedes, como yo he trabajado de asesor político, yo a la gente digo constantemente, imagínate que tú eres asesor del enemigo.
¿Saben por qué? Porque una cosa que yo he aprendido es que cuando tú juegas al ajedrez, no hay cosa más tonta que pensar que tu contrincante va a mover la pieza que más te beneficia a ti. Y no, tonto, que va a mover la que más te perjudica. ¿Claro? En cambio la gente como que no se hace esta reflexión. Bueno, miren, hay dos grandes responsables de todo este relato. Fíjense, relato, ¿eh? Hubo mucho heroísmo durante la transición. Es que murieron 600 personas. Es que los servicios secretos mataron a casi 200 personas activistas. 200 personas. Por mi nariz es una transición pacífica. ¿Qué coño es eso de una transición pacífica? Con 200 muertos por parte de las fuerzas del Estado. Uno de los responsables es el Partido Socialista Obrero Español. La expresión garzonadas, ¿de quién es? De María Teresa Fernández de la Vega. Que, fíjense ustedes, cuando el juez Garzón era muy funcional a la lógica del sistema, construyendo la idea del entorno de ETA, cerrando periódicos, el juez Garzón, cerrando periódicos que después no tenían nada que ver con ETA. El juez Garzón ha metido la pata a veces hasta el Corvejón. Pero era muy funcional y lo aplaudían y criticaban a los GAL y estaban encantados con el juez Garzón, el establishment. Ah, pero de repente empezó a hacer cosas que no les gustaban por sus intereses personales y es jueces para la democracia los que empiezan a disparar contra el juez Garzón. Y yo siempre me digo, si estos son los jueces para la democracia, ¿cómo serán los otros? Garzonadas y Garzón fuera. Pero Garzón no está fuera por realmente haber firmado que no había torturas cuando sabemos que hubo torturas, pero no porque se lo diga yo, sino porque Bruselas dijo que había habido torturas. Porque los tribunales europeos dijeron que había habido torturas. Y que el juez Garzón dijo, yo no las he visto. Fue el Partido Socialista el que en el año 79 renunció al marxismo. Y uno puede decir, renuncia a lo que quieras, majete, pero sustitúyelo por algo que te permita entender la realidad. ¿Pero qué ocurre? Que el Partido Socialista, Felipe González, renuncia al marxismo en el 79, lanza un órdago, dice que se va, luego vuelve, y el Partido Socialista renuncia al marxismo. Como tiene que tener algún corpus ideológico, ¿a dónde se agarra? Se agarra a la tercera vía de Anthony Giddens. Como eso no da mucho de sí, se agarra a una cosa que se llama el republicanismo de un canadiense, Philippe Petit, que lo conoce su prima y el novio de su hermana que vive en el... Como el Philippe Petit no da mucho de sí, se enganchan a un psicólogo cognitivo que asesoraba al Partido Demócrata norteamericano, George Lakoff. Y al final se agarran como una tabla de salvación a Beatriz Talegón. O sea, que la evolución intelectual del Partido Socialista va de Marx a Beatriz Talegón. El Partido Socialista es el responsable, un 12 de octubre de 2004, de invitar a desfilar por la Castellana a un tipo de la División Azul junto a un tipo que había estado en la Resistencia, un español que había luchado contra los nazis. Y empieza otra vez, fíjense ustedes, esa equiparación. Son los dos españoles, pero no me toque usted las narices. ¿Cómo va a ser igual un tipo que ha ido a luchar al lado de Hitler que un tipo que ha ido a luchar contra Hitler? ¿Cómo coño van a ser iguales? Pero Bono, ¿qué les voy a decir que no sepan ustedes? Aunque la columna nos impide profundizar en el asunto. Bono resulta que establece que es que somos iguales. El Partido Socialista, al fin y al cabo, fíjense ustedes, durante la transición tenía un estigma. El estigma aquel que cuando celebraron en los años 70 su 100 aniversario, no, los años 80, en el 79 fue, entonces celebraron su 100 aniversario, que los 100 años otra vez, Tamames dijo, y 40 de vacaciones. Hola, viento. Pasa, no le quites el sitio a él porque también os veo. Que llegues tarde, vale, pero que le quites el sitio a él. Esto lo hago yo con los alumnos que llegan tarde ahí para... Bueno, fíjense ustedes, el Partido Socialista, ya les digo, 100 años de honradez, 40 de vacaciones. El Partido Socialista, lo contaba con Juan antes, cuando hacíamos una preparación de la charla,
sonríe. El Partido Socialista, claro, tenía que reinventarse. En el año 74, en Suresnes, en Francia, hay un congreso donde la joven guardia del PSOE va a ejecutar a sus mayores. Y eso, fíjense ustedes, no lo echen en saco roto, ¿eh? Hay una característica de la izquierda de nuestro país, y es que en los años 70 hubo una generación que mató a sus mayores. Y como bien dice el psicoanálisis, el complejo de Edipo es que cuando tú has matado a tu padre, siempre tienes el miedo de que te maten tus hijos. Y eso es lo que nos explica también las dificultades que tiene la izquierda española para renovarse. Y uno se encuentra todavía un tipo como Rubalcaba. ¿Saben ustedes? No lo voy a contar esto porque ya me como la charla, ¿no? Pero yo creo que uno de los elementos centrales que explican nuestras sociedades son las películas de zombies. Uno tiene que preguntarse por qué las películas de zombies tienen tanto éxito. Y sobre todo es porque son un trasunto de nosotros. Fíjense que los zombies, primero parece que están muertos pero están vivos, como nosotros, ¿no? O como los políticos. O tal, los zombies, fíjense ustedes, tienen un profundo deseo, como nosotros, por ir a comprar al Corte Inglés. Es decir, tenemos un deseo profundo y entonces los zombies son, hagas lo que hagas, te quieren morder, no están llenos de deseo. Los zombies también tienen como un rasgo muy importante que son muy vehementes, o sea, que se marcan un objetivo y lo siguen. Son torpes, son lentos, pero, coño, son... Y uno de los rasgos principales de los zombies es que lo que tenían que tener por dentro lo tienen por fuera. Es decir, que son obscenos. ¿No? Que es uno de los rasgos que Juan Villoro, que tú conocerás, es un tipo, un escritor mexicano que dice que los tiempos son de tanta impunidad que lo que tenía que estar por dentro está por fuera, y de repente te encuentras, ¿no? Pues que a los narcos van vestidos de narcos. O la impunidad es tan grande que va a Bárcenas, decimos ladrón, y dice, ¿esto qué es? O la impunidad es tan grande que ¿cómo se llama? Ana Mato dice, coño, se ha dejado un Jaguar en el garaje, ¿no? Es decir, que la impunidad es como muy fuerte, ¿no? El otro día, fíjense ustedes, Rafael Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular, dice, es que estos de la memoria histórica solamente se acuerdan de sus muertos cuando hay subvenciones. Imagínense que cualquiera que tengamos un mínimo de presencia pública dijéramos, es que los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo solamente se preocupan por sus muertos cuando hay subvenciones. No quiero saber lo que hubiera ocurrido. En cambio, ellos se pueden permitir esa impunidad porque son zombies, ¿no? Porque son absolutamente zombies. Bueno, que me voy. No quería hablar de los zombies. Lo que quería contarles es que, fíjense ustedes, el partido decía esto del problema generacional, porque el otro día, fíjense ustedes que una conferencia política es lo más importante en un partido político. Y el otro día la conferencia política del PSOE es que fue un fracaso. ¿Y qué ocurrió? Pues que había un zombi que Rubalcaba diciendo, ¡hemos vuelto! Claro, yo lo veía y decía, ¿pero a dónde te habías ido? Claro, porque ustedes que son de tradición católica saben que Jesucristo por lo menos se fue 3 días. ¿Y este cabrón a dónde se ha ido, macho? O sea, que era él, ahora sigue siendo él y dice, ¡hemos vuelto! Claro, un fraude, ¿no? Luego si hay ocasión hablamos un poquito de eso. Bien, problema generacional, señoras y señores, en nuestro país. Sobre todo, fíjense ustedes, yo he tenido... Bueno, vamos al PC, que les afecta mucho de lo que están aquí seguramente más. El PC yo creo que también es responsable en buena medida de este discurso de la transición. ¿Por qué? Porque miren, allá donde el Partido Socialista tenía que inventarse una tradición que no tenía y tenía que aparentar ser lo que no era porque no existía, el Partido Comunista en cambio lo que tenía era el estigma de tener que decir que eran mejores chicos de lo que eran, porque tenían que luchar contra 40 años de cultura y de propaganda anticomunista. El Partido Comunista tenía además un problema añadido, que era muy personal, que era un tipo muy jodido, como era Santiago Carrillo, que se empeñaba en tener una presencia que no ayudaba. Es decir, era un tipo que sabía que estaba muy marcado por algo que no era cierto, que era lo de Paracuellos.
Pero él, en su empeño por salvar su figura personal, arrastraba a todo el partido a un estigma que le impedía tener una presencia más fresca y más renovada en la sociedad española. Bueno, al igual que, fíjense ustedes, el Partido Socialista renunció en el 79 al marxismo, no se olviden ustedes, en el año 78 el Partido Comunista renunció al leninismo. Un año antes que el Partido Socialista renunciara al marxismo, el Partido Comunista renunció al leninismo. Fíjense que en términos reales, ¿qué demonios significa renunciar al leninismo o renunciar al marxismo? Sé que nadie entiende un carajo de lo que significa eso. Yo, cuando me hacen entrevistas por ahí, me dicen: ¿usted es marxista? Digo: ¿qué entiende por marxista? Dice: bueno, vas a pasar otra pregunta. A mí me recuerda lo de ese alcalde que era muy bruto, pero que ganó unas elecciones, y el primer día le dice a la secretaria, dice: vamos a convocar el pleno el jueves. Dice: jueves con B con V. Dice: ponlo el lunes. Ya estoy en la decadencia. Tú, Juan, cuando veas que ya esto es intolerable, cuando tú veas que tu asociación está perdiendo calidad por bueno, no, por ir terminando y que podamos realmente debatir un poquito. Miren, el Partido Comunista tenía un estigma muy fuerte, que era quitarse el peso de 40 años de propaganda anticomunista. Y por tanto, uno de los objetos de Carrillo, que además estaba señalado por una cuestión que no es desde el año 39, a Carrillo lo empiezan a señalar como responsable de paracuellos allá por los años 60, ¿no? Es decir, cuando de repente empieza a ser el líder de los comunistas. Es una construcción, ¿no?, política muy orquestada también desde Estados Unidos. Entonces, el Partido Comunista, claro, de repente tiene que empezar a decir: somos buenos chicos. Es verdad que, fíjense ustedes, el Partido Comunista recibe un golpe fuerte en la ley para la reforma política de las elecciones del 77, donde tiene un mal resultado, y de repente se asustan. Y tiene un malísimo resultado después de las elecciones de junio del 77, es diciembre del 76, y después en junio del 77 pensaba que iban a pasar al PSOE y no lo pasa. Y por tanto, fíjense ustedes, el Partido Comunista empieza a negociar de una manera pues que debilita mucho. El Partido Comunista, fíjense ustedes, renuncia a defender a los maquis, que eran los últimos responsables del ejército republicano. En el libro de la transición he metido muchos chistes de la época. ¿Saben por qué? Porque creo que los chistes de la época nos dan una señal de lo que era la discusión en aquel momento. Y hay un chiste de cuando el Partido Comunista decide, es legalizado, y claro, le manda un gesto al país diciendo: pero si somos súper buena gente, ¿no? Entonces, en el chiste sale Carrillo diciendo: y decimos sí a la bandera, y sí a la monarquía, y sí a las bases, y sí a la unidad de España. Y desde el público un tipo le grita: macho, deja algo para Fraga, ¿no? Hay un chiste ahí de Gila. He metido bastantes chistes de Gila porque Gila me parece muy espectacular. Hay un chiste de Gila que a mí me ha parecido siempre que recordaba muy bien el papel de esa izquierda PC en la transición, que es un abuelito que está en una silla de ruedas con su manta de cuadros ahí sobre las rodillas, y está hablando con un jovencito y le dice al jovencito: yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista. Gila, ¿no? Ahí negro y duro como siempre. Bueno, fíjense ustedes que el Partido Comunista también renunció a hacer de la memoria histórica de nuestro país la principal bandera. En cambio, fíjense ustedes, la derecha, y estos, miren, ¿sabes, Juan, dónde yo entendí esto? En Venezuela. Miren, Chávez no iba a ningún sitio. Yo no lo hago porque me da vergüenza, ¿no? Pero yo había pensado llegar aquí y lo primero es contar la resistencia heroica de Salobreña durante la Guerra Civil. Y el papel heroico y espectacular que hizo gente aquí, en este pueblo, durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Chávez hacía siempre eso. Chávez iba a un sitio y recuperaba la memoria histórica de ese país para anticipar en el pasado la rabia que justificaba la lucha en el presente. En cambio, fíjense ustedes, nosotros miramos hacia atrás y no tenemos nada más que agujeros negros. Fíjense ustedes qué hermoso sería recuperar octubre del 34 y decir: coño, en octubre del 34 había ganado la conferencia de derechas, la CEDA,
y había dicho que iba a hacer en España lo que estaba haciendo Dollfuss en Austria, Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Y de repente los trabajadores se levantan y dicen: tú no nos vas a joder nuestra república. Y se levantan los trabajadores a pelear contra una derecha que es fascista. Y nosotros, en vez de recuperar en la memoria histórica que hubo gente que ya se la jugó en octubre del 34 para defender la democracia, lo borramos. ¿Y saben cuál es el problema terrible que tiene esto? El problema terrible que tiene esto es que los agujeros en nuestra memoria histórica nos lo devuelven rellenados la derecha, porque hay una ley de la física, y es que no hay ningún agujero que no sea rellenado. Y al final, ¿qué ocurre? Que viene César Vidal o Jiménez Los Santos a decirnos que la guerra civil no empezó el 18 de julio del 36, sino que la guerra civil empezó en octubre del 34, y la empezaron los rojos. La derecha, fíjense ustedes, como yo digo siempre, algunos me lo habrán oído porque lo repito siempre, tiene en cambio un relato lineal de su historia, un relato que va de Viriato y Don Pelayo, pasando por los Reyes Católicos a Dolores de Cospedal. Una linita re... Y resulta que, fíjense ustedes, nos encontramos con al Borbón explicándonos a nosotros la Constitución de Cádiz. Claro, por supuesto ahí no aparece su antepasado. Y por supuesto no aparece que ejecutó a toda la gente que luchó por traer una España soberana y una España también popular. No aparecen todas las ejecuciones de Fernando VII. Sino que de repente viene el rey a explicarnos a nosotros, que no tenemos ni idea de qué demonios había ocurrido en la Constitución de Cádiz, a decirnos el rey Juan Carlos que hagamos los españoles en este momento de crisis y de tribulaciones lo que hicieron los españoles en el entorno de Cádiz de 1812. Y todos juntos. ¿Pero qué me dices? Si la lección de Cádiz es que vamos a frenar los recortes colgando desde una farola. Es que es lo contrario. Por tanto, fíjense ustedes, y esto es una de las conclusiones que quería trasladarles, no es tanto la discusión sobre lo que pasó, porque siempre los pueblos luchan. Siempre. Siempre. Por tanto, la discusión central es con el relato. Es con el relato a través del cual leemos lo que pasó. Cómo se me partió el alma cuando yo viví en el 15M. Yo me la pasé allí, ¿no? Cómo se me partió el alma cuando al comienzo del 15M se exigió quitar banderas republicanas porque dividía al movimiento. Y es verdad que dividía al movimiento. Claro que es verdad. Y era curioso que gente que quería quitar la bandera era gente que estaba emocionada con Stefan Hessel. ¿Y por qué les gustaba Stefan Hessel? Porque era un tipo de la resistencia. Un tipo del Consejo Nacional de la Resistencia. Un tipo que había luchado contra los nazis. Que había luchado contra el gobierno de Vichy. Y es curioso que esos chavales que en el 15M elogiaban a Stefan Hessel, decían que quitasen la bandera republicana, ignoraban que el primer tanque que entra a liberar París en el 44, coño, es el tanque Guadalajara, lleno de republicanos españoles. Y de repente, fíjense ustedes, cosas tan hermosas que podrían servirnos, ¿no? Para llenarnos de honor, para decir, coño, alguien en nuestro pasado, alguien que de alguna manera en cierta línea evolutiva estaba ahí detrás de mí, se lo jugó todo, coño, y miro hacia atrás y ese es el ADN de mi democracia, y de repente desaparece. Y un golpe como el 23F que lo organiza el rey Juan Carlos, de repente es el golpe que le da al rey Juan Carlos la credibilidad democrática. Oiga, pero no me joda. Me estoy empezando en la segunda fase, que es la de indignación. Cuando uno viene en el AVE aquí, uno en el bar lee el ABC y en La Razón, y llega uno calentito a los sitios. Bueno, voy a terminar. Voy a ver si se me ha olvidado algo así. Yo creo que lo mejor es que lo miren. Bueno, lo voy a terminar de verdad, para que podamos tener un poquito de debate, ¿no? Vale. Miren. Voy a beber un poco de agua. Yo soy de los que opinan de que a España le huelen los pies todavía al franquismo. Porque no hemos hecho nada para evitarlo. No sé si han ido ustedes hace poco. Claro, fíjense ustedes, por fin el sistema judicial condena a Carlos Fabra. Lo condenan como Al Capone, Boca de Infanta. Lo condenamos por delitos fiscales, que son como los que podemos pillar ahí, ¿no? Resulta que la Cámara de Comercio de Castellón dice: es un asunto particular, no afecta a su posición dentro de la Cámara de Comercio de Castellón, y por tanto lo mantienen.
Y como está en la Cámara de Comercio de Castellón, sigue teniendo un puesto en el puerto de Castellón, que es público. Y no se le mueve un músculo de la cara. Resulta que, fíjense ustedes, Daniel Fernández, de las candidaturas de Unidad Popular, de las CUP de Cataluña, en una comparecencia parlamentaria con rato, preferentes, hundimiento de Bankia, un tipo puesto por Esperanza Aguirre, es decir, con todo un movimiento político y tal, se hunde Bankia, comparecencia, y este chaval de las CUP le enseña una sandalia que ni siquiera estaba sudada. Y le enseña una sandalia. ¿Recuerdan ustedes los editoriales de toda la prensa?